debió de establecerse un comprobante genérico. Genérico. O sea, y ya tú no te complicas, o sea, el que tiene la omisión del comprobante, pues sencillamente está fuera de ley y es pasible de las sanciones. Que aquellos que han resultado ser afectados por esa decisión pueden utilizar otra vía, que es el que tiene que ver con la naturalización. Hola amigos, qué bueno que están con nosotros en El Verificador. Esta semana tenemos 2 entrevistas que compartir con ustedes, ambas muy interesantes. La primera es con el licenciado Basilio Sánchez, que es un experto en asuntos tributarios y nos va a explicar cómo es el sistema impositivo, cómo se pagan los impuestos en la República Dominicana. Hablaremos de la economía sumergida y también de la presencia del lavado en la economía dominicana. Un tema muy actual para que nos actualicemos sobre las impresoras fiscales y qué es lo que están pidiendo algunas asociaciones de comerciantes. El segundo tema que vamos a abordar es con Edwin Paraisón, un personaje polémico, sacerdote, presidente de la Fundación Silé, y una persona que en los medios de comunicaciones crea muchas suspicacias. A veces uno tiene la impresión de que don Edwin habla una cosa en español, pero en creol dice otra. Hoy no se pierda los cuestionamientos a Edwin Paraisón. Iniciamos con nuestra obsesión por los datos. Amigos, tenemos obsesión por los datos y en esta ocasión vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de economía sumergida, vamos a hablar si ciertamente el lavado de dinero tiene mucha importancia y presencia en la economía dominicana. Y para eso hemos buscado un experto, el licenciado Basilio Sánchez, que tiene una firma de consultores y que tiene mucha experiencia y conocimiento sobre el área impositiva. Gracias por estar con nosotros en El Verificador. Gracias, Tracy. De entrada, licenciado, ¿qué son los impuestos? Bueno, los impuestos son las obligaciones que cada ciudadano y cada entidad pues debe cumplir con el Estado de acuerdo a las mismas leyes establecidas en cada jurisdicción o país. En la República Dominicana tenemos un sistema tributario que está compuesto de una trilogía. Está el impuesto sobre la renta, el impuesto a los hidrocarburos, está el ITEVIS, que a la vez forman 7 renglones. El aplicado a las personas físicas, el dirigido a las empresas y otros impuestos sobre ingresos. Está el ITEVIS, que se divide como interno y en la aplicación externa en el cobrado de aduanas. Está el impuesto de los hidrocarburos, que se centra en 2 esquemas. El impuesto específico creado por la ley 112-00 y el último impuesto que fue el selectivo ad valorem. Está el impuesto sobre la propiedad con 8 categorías, el impuesto sobre los servicios con un amplio alcance, está el impuesto sobre la mercancía, el impuesto al comercio exterior y el impuesto a la salida de los pasajeros a nivel exterior. El sistema tributario, ¿es complicado el sistema de impuestos tributarios en el país? De hecho sí, inclusive se esperaba que en esta última reforma fiscal pues se simplificara un poco más la estructura tributaria. A nosotros se nos complica un poco, inclusive cuando estamos de cara a una inversión extranjera, poder explicar un poco la complejidad del tributo, y eso hace un poco más difícil a la misma administración tributaria poder establecer mecanismos de recaudación más efectivos. En la última reforma, no en esta, en la anterior, se incluyó el procedimiento de tributación simple. Digamos que este método benefició para, conocer un poco más, de manera más simplificada, en la manera de pagar los impuestos. El régimen simplificado buscaba dos objetivos básicos. El primero era ampliar la base de contribuyentes a través de un mecanismo muy sencillo, haciendo estimaciones
sobre su posición de ingreso o de compra en el caso que fuera. Y la segunda, entonces, establecer una base de recaudación que realmente no era tan significativa porque se trata de contribuyentes de bajos volúmenes. Esto, evidentemente, en los últimos días ha cogido importancia relativa porque ahora, con la presión de las impresoras fiscales, el director de impuestos pues ha abierto una ventana, diríamos, de flexibilidad, vamos a llamarle así, con el condicionante del régimen simplificado. Aquí se está hablando del contribuyente de un promedio de 7.800.000 en ingresos, de 39 millones ajustados por inflación de compra. Ya que usted pone el tema, ese es uno de las cosas que yo quería que usted aclarara, porque a través de los medios de comunicación los ciudadanos estamos viendo que las federaciones de comerciantes se oponen a que le instalen impresoras fiscales. Algunos de los argumentos que ellos expresan es que esas impresoras es un nuevo impuesto. Entonces, yo quisiera que usted explicara eso. ¿Es un nuevo impuesto o es transparentar el pago de impuestos de esos comercios? Realmente, como define la misma administración, las soluciones fiscales, que pueden ser una impresora, puede ser una caja registradora o puede ser un software con la característica de control para fines de la remisión de información. Lo que se quiere, hablemos ya, ¿no? Es evitar la evasión. Sí, definitivamente. Es que ese comerciante no evada lo que no tributa o legaliza. Eso es la idea, ¿no? Sí, lo que ha habido, yo pienso que lo que ha faltado es un proceso de educación con respecto al tema, porque la verdad es que las impresoras son costosas. Son 70,000 pesos con la instalación. Correcto. Entonces, yo diría que hay dos problemas envueltos en ese proyecto tan interesante que está embarcado la DGI, y es que ciertamente nuestra economía en materia de volumen de comercio es informal, y tenemos sectores, por ejemplo, como Villa Consuelo. Es imposible de tú tecnificar esos comercios que inclusive su práctica habitual. Es el menudeo. Sí, así es. Y a veces el fiado también. Se produce. Al final, yo creo que hay dos cosas importantes que la DGI debería de evaluar. Por ejemplo, cuando inició el proyecto con los comercios de primera línea en el país, la administración tributaria les regaló las impresoras. Evidentemente ahí hay una relación de costo-beneficio, o sea, con ese comercio es rentable el negocio de hacer la inversión. Probablemente con los pequeños negocios es más un tema de control que de rentabilidad, porque cuando miramos la cifra a nivel de recaudación, probablemente sea una inversión de control, no de recaudación. Ya, es para controlar. Sí. Hablemos de los fraudes más comunes que se cometen en la República Dominicana. ¿Qué hacen los comerciantes para engañar al fisco? Básicamente la cultura de nuestro comercio, básicamente está basado en el tema del ITEVIS, que por eso es el asunto de cerrar la brecha que se está... Es decir, si una persona va a comprar unos zapatos y entonces la muchacha, cuando usted va a pagar, le dice le dice, bueno, si me paga en efectivo te sale un poco más barato, porque entonces no hay que pagar el ITEVIS. Eso es una manera de evasión. Y cuando te dicen con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal, también es una manera de evasión, porque nada más se reporta si usted tiene el número de comprobante fiscal. Pero y si no lo tiene, ¿qué pasa con ese dinero? Sí, evidentemente que no llega al fisco, porque de entrada hay una intención. Nosotros, Gracie, cuando se implementó el sistema, porque nuestro sistema es un sistema, yo diría, muy complejo, recogido de todas las experiencias positivas de otras administraciones, pero pienso que se estableció un exceso de control. Por ejemplo,
debió de establecerse un comprobante genérico. ¿Genérico? O sea, y ya tú no te complicas, o sea, el que tiene la omisión del comprobante, pues sencillamente está fuera de ley y es pasible de las sanciones que la misma ley establece. O sea, inclusive administrar 7 modalidades de comprobante es todo un trauma, porque, por ejemplo, a nivel del comercio no solamente ve 4, que es el crédito fiscal, el consumidor final, nota de crédito y nota de débito, pero hacia lo interno de las empresas hay otros comprobantes, que son los especiales, los gubernamentales. Y la verdad es que a la misma administración en su propia base de datos es cargada la estructura de análisis. Hablemos de datos. ¿Quiénes son los que más defraudan? Los sectores que menos pagan impuestos en la República Dominicana. La verdad es que con este cierre de brecha, por ejemplo, antes se hablaba de los grandes contribuyentes, pero ya en el caso de los grandes contribuyentes ya han tenido un mecanismo de control tan efectivo que realmente la evasión no se visualiza ya en ello de una manera importante. Básicamente ya lo que hay es una base de contribuyentes fuera del radio de acción de control, que por eso, que ese sector informal, porque por ejemplo no hay manera de una empresa, y por ejemplo nosotros lo sabemos como prestadores de servicios, es imposible a una empresa grande tú plantearle un tema de no pago de impuestos, porque su propio mecanismo de control ya no es posible, ya no lo permite. Y usted como prestador de servicio, ¿le es común que un cliente se le acerque y le dice, yo lo que quiero es que tú me ayudes a no pagar muchos impuestos, a engañar al fisco? Eso es muy común aquí entre los empresarios. En el pequeño comercio informal, o sea, normalmente ya inclusive la cultura que uno está llevando es hacia el cumplimiento y aprovechar la ley en las brechas que ella te permite, que ahí sí uno pues tiene que emplearse a fondo a hacer un buen trabajo de aprovechar las brechas. Normalmente en el grande, o sea, ya no mira, y yo diría, Gracie, que no lo mira por 2 razones básicas. Hoy los bancos, que eso es otro tema que es interesante, el sector financiero hoy por hoy se está apoyando tanto en la calidad del profesional que dictamina un estado financiero, como en la información que se está presentando a la administración tributaria, para poder validar y conciliar que la información es la misma. Entonces, ya tú no eres rico para el banco y pobre para la renta. En el universo de clientes importantes, evidentemente el cliente pequeño sigue pensando que puede motivar una información de relevancia para un organismo y para otro no. Pero yo entiendo que con el plan de activación que la misma administración tributaria se comprometió y que lo está llevando, ese tema ya en los próximos años pues se andará en un porcentaje muy mínimo. ¿Cuánto se recauda en la República Dominicana? Nosotros estamos hablando de unos 255 mil millones de pesos. ¿Y cuánto se evade? En la última precisiones que se han hecho se habla de un 20, un 15%. Muy elevado. Pero yo pienso que es un tema de recoger las estadísticas correctamente, porque no creo que... Por ejemplo, nosotros que manejamos estructura de cliente, tema de evasión no se marca de una manera importante, porque ya tú no tienes grandes negocios importantes manejados, porque no hay manera inclusive con todos estos temas de riesgo, por ejemplo, del efectivo, del tema de delincuencia, ya ni siquiera la gente se está arriesgando a manejar asuntos fuera de las formalidades. Y yo creo que como que todas esos componentes pues están ayudando inclusive a la misma administración a controlar el fenómeno. ¿El lavado en la economía dominicana es una realidad? Yo entiendo que sí. Yo creo que hay una economía que no está recogida en las estadísticas, que por ejemplo cuando uno mira negocios, por ejemplo, en el sector construcción, sector vehículo,
uno pues se hace preguntas, ¿no? de cómo tan rápido evolucionan cuando realmente el mismo proceso de crecimiento tiene su propia medición. ¿El lavado beneficia a la economía nacional? Como economía sí. Evidentemente que los efectos colaterales. Es decir, los gobiernos juegan con eso, pero de una u otra manera permiten el lavado porque beneficia a la economía general. Yo diría que en todas las economías del mundo el lavado es una realidad y es un amortiguador. ¿Un amortiguador? Yo entiendo que sí, que ante lo desfase de las propias economías, ese dinero que llega sin ningún plan de producción, sin un plan de desarrollo, pues evidentemente le resuelve un gran problema político a los gobiernos de momento. Licenciado, gracias por venir a compartir esta experiencia y esos conocimientos suyos con relación a los impuestos. Ojalá venga de manera periódica porque es un tema que necesitamos mucha cultura y mucha educación. Así es, no, a la orden siempre y gracias por invitarme, que de verdad es un programa interesante. Gracias a usted, licenciado. El sector textil, que estaba totalmente quebrado. Todos los inicios de año uno tiene que iniciar la reducción de personal y empezaban a producir a partir de marzo. Y en mi caso, que trabajo por ajuste, es algo que para mis ingresos es algo patético. Hemos venido pidiendo por años la confección de uniformes en nuestro país. Las